Hola chicos, bueno, esta semana trabajaremos con problemas sobre edades. Recordemos que las semanas pasadas ya habíamos trabajado con planteo de ecuaciones y en realidad los problemas sobre edades también son problemas de planteos, ¿ya? Simplemente tengamos en cuenta de que en estos casos nosotros vamos a utilizar ciertas características, como los que son personas o sujetos en estos casos, edades, es decir, lapsos de tiempo que obviamente pertenecen a ese sujeto o a los sujetos, además de los tiempos, que en este caso recordemos que tenemos tres, ¿no? Pasado, presente y futuro. Aunque recuerden que en los problemas o dentro de los problemas no vamos a observar este tipo de palabras, no vamos a observar pasado, presente ni futuro, sino algunos sinónimos, como por ejemplo tenías, tuve, era, hace, etcétera. En el presente podemos observar tengo, tiene, tenemos, etcétera. Y en el futuro, dentro, tendrá, tendré, tendremos, o él tendrá, etcétera. Ahora, hay que entender ciertas características que se pueden dar en los problemas sobre edades. Lo primero es que cuando interviene solamente un sujeto. Entonces, cuando interviene un solo sujeto, recordemos que este sujeto va a tener los tres tiempos, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Y hay que expresar cada uno de sus tiempos siempre con una variable. En caso de que no me den la edad real, por ejemplo, si hablamos de Juan y me dicen que Juan dentro de 5 años tendrá el doble de lo que tenía hace dos, un ejemplo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros hay que ir analizando y simplemente a la edad actual o a la edad en el presente le podemos asignar una variable. En este caso puede ser X, Y, la que ustedes quieran. Dentro de 5 años, obviamente será X más 5. Hace 2, X menos 2. Hace 5, X menos 5. Ahora, también tengamos en cuenta lo siguiente. En los problemas sobre edades, las edades, recuerden que no pueden ser negativas, no existe una edad en negativa. Como mínimo, la edad de una persona es 0 años, es decir, su año de nacimiento. ¿Cuándo nació? Tiene 0. De ahí en adelante. Ahora, si en caso tratamos con personas, recuerden que las edades pueden llegar como un máximo a los 100 años. No pueden pasar de ese margen. En la mayoría de los problemas ustedes van a ver siempre ese margen entre los 0 y los 100 años. Si en caso son animales, recuerden que existen algunos animales que sí pasan los 100 años, ¿no? Algunos, ¿ya? Pero dentro de las características de estos ejercicios, normalmente trabajamos con personas y están en ese rango de 0 a 100 años. Además, recalcando que las edades de todas las personas no pueden estar en negativo. ¿Ya? Si en caso en algún ejercicio a ustedes les sale un valor en negativo, pueden ocurrir dos cosas. Puede estar mal planteado el ejercicio o pueden haberse equivocado en el planteamiento, ¿no? Ahora, como les explicaba, eso es cuando interviene un solo sujeto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando intervienen varios sujetos? Es decir, de dos a más. Ahora, en este caso siempre se busca plantear un sistema de ecuaciones y luego resolverlas para encontrar lo que me pide. Lo adecuado en este tipo de ejercicios es trabajar con un cuadro de doble entrada, ¿ya? Como lo habíamos visto ya hace muchísimas clases atrás, ¿no? Donde trabajábamos con los tipos de ordenamiento, ¿no? Los problemas sobre ordenamientos. Ya, no ordenamiento circular, recuerden, hablábamos de los ordenamientos lineales. Entonces, eh, bueno, en estos casos siempre trabajamos con cuadros de doble entrada y como podemos observar se aplica lo mismo, pasado, presente y futuro, y las edades, en este caso de los dos sujetos que son Joseph y Patty. Ahora, existen ciertas características cuando trabajamos con varios sujetos. La diferencia de sus edades en los mismos tiempos siempre es constante, es la misma, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo,
la edad de Joseph en el futuro menos la edad del mismo Joseph en el presente es igual a la edad de Patty en ese futuro menos la edad de Patty en ese mismo presente. Entonces, las diferencias de esas edades, tanto del futuro en el presente, de esas dos personas, obviamente, siempre es constante, es la misma. ¿Ya? Eso se puede aplicar con cualquier problema que podamos observar. Sin llegar a más, simplemente analicen sus casos, ¿no? Por ejemplo, sus edades actuales menos su edad hace 2 años es la misma que mi edad actual menos mi edad hace 2 años. Un ejemplo, si ustedes actualmente tienen 13 años y le restan hace 2 años que tenían 11, 13 menos 11 les da 2. Yo tengo 30, le resto 28, que es lo que tenía hace 2 años, me daría también, en este caso, 2. Entonces siempre es el mismo resultado, siempre es constante. Además, también tengamos en cuenta de que las edades sumadas en aspa de los valores extremos simétricos es constante. ¿Qué quiere decir? Si yo sumo mi edad en el pasado más su edad en el presente es igual a su edad en el pasado más mi edad en el presente. Las sumas en aspa siempre es la misma. También se puede comprobar. Ejemplo, ¿no? Supongamos una persona que tiene 20 años, obviamente yo tengo 30. Su edad hace 10 años era 10. Mi edad hace 10 años era 20. Entonces, si él suma su edad hace 10, que obviamente era 10, más mi edad en el presente, que es 30, les da 40. Y si yo sumo su edad de él en el presente, que es 20, más mi edad hace 10 años, que era 20, también me da 40. Como podemos observar, la suma de las edades en aspa siempre es constante, ¿no? Eso se puede comprobar con cualquiera, ya sea en el pasado, el presente, el pasado, el futuro, el presente, el futuro. Ahora, también en este tipo de ejercicios nosotros vamos a tener las relaciones con el año de nacimiento. Y para ello vamos a observar dos casos. ¿Ya? Uno de los casos es si la persona ya cumplió años y el otro de los casos es si la persona aún no cumple años. Por ejemplo, en mi caso, yo todavía no cumplo años, entonces en mi caso es la segunda. Vamos a entenderlo de esta forma. Miren, yo tengo 30 años, si ustedes restan 2020 menos 30, ustedes dirán, profesor, usted nació en 1990. Lo más lógico, ¿cierto? Entonces yo les diré, no, no he nacido en 1990, yo he nacido en 1989. ¿Qué significa eso? Que yo todavía no cumplo años. Todavía no ha sido mi cumpleaños. Entonces, en este caso, ¿cómo se suma? El año de nacimiento, que en este caso mi año es 1989, más mi edad actual, que es 30 años, será igual al año actual, a 2020, pero menos 1. ¿Ya? Porque recuerden que en este caso yo todavía no cumplo años. Pero supongamos una persona que sí, ya cumplió años. Entonces, en este caso será su año de nacimiento más su edad actual, debería darle el año actual. Esto siempre se cumple. Ya tengan en cuenta de que este dato, esta propiedad siempre se cumple. Pero recordemos siempre que existen dos casos. Cuando ya cumplió años y cuando aún no cumple años. Entendiendo estos previos conceptos, vamos por los ejercicios. En el primer ejercicio me dice, dentro de 40 años, la edad de Pedro será el doble de su edad actual. ¿Qué edad tiene Pedro, obviamente? Ya en este caso, simplemente nosotros decimos, bueno, tenemos la edad de Pedro. Obviamente la edad de Pedro solamente está en dos tiempos. Solamente vamos a utilizar dos tiempos. El presente y el futuro. En este caso, ¿yo sé cuántos años tiene Pedro? No, le asigno un valor. Siempre es necesario asignar incógnitas. En este caso, la edad de Pedro, en el presente yo le pongo X. Me dicen dentro de 40 años. ¿Qué significa dentro de? Dentro de 40 años. Obviamente en el futuro. Han pasado 40 años. Es decir, todo esto será X más 40. Wow, dentro de 40 años.
¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que dentro de 40 años, la edad de Pedro será el doble de su edad actual. Significa que todo esto que vemos acá, es decir, x más 40, será, profesor, ¿qué significa será? Igual. ¿Será igual a quién? Al doble, no nos olvidemos de esta palabra, al doble de su edad actual. ¿Cuánto tiene actualmente X? Al doble de X. Ahí está. Planteándolo, entendiéndolo correctamente. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente el X pasa a restar, quedaría X, y X es igual a 40. Ahí está, miren. Si Pedro actualmente tiene 40, dentro de 40 años tendrá 80. ¿Y 80 es el doble de 40? Sí, 80 es el doble de 40. Así lo podemos entender. Entonces simplemente es plantear el ejercicio correctamente. Para ello hay que entenderlo también correctamente. Ya tengan en cuenta siempre este dato. Bueno, continuamos con el ejercicio número 2. En este caso me dicen la edad de Patty dentro de 30 años será el quíntuple de la edad que tuvo hace 10 años. ¿Cuál es su edad actual? En este caso vamos a trabajar de la misma forma, pero con un dato adicional, ¿no? Sabemos que en este caso vamos a trabajar con 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Vamos a agregar aquí simplemente el otro tiempo. Entonces tenemos el pasado, el presente y el futuro. ¿De quién? De Patty. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? La edad dentro de 30 años será el quíntuple de la edad que tuvo hace 10 años. Pero primero vamos a saber cuánto tuvo en el presente Patty. Como no sé cuánto tuvo en el presente, voy a darle X. A mí me dicen que en el futuro será X más 30, dentro de 30 años. O sea, X más 30. Y que esta edad que tiene en el futuro, será el quíntuple de la edad que tuvo hace 10 años. Bueno, hace 10 años hablamos en el pasado, ¿no? Obviamente, si acá tiene X, en el pasado tenía X menos 10. Pues. Ahí está. 10 años antes, 30 años después. Si quieren aquí, lo agregamos también, ¿no? Entonces aquí han pasado 30 años hacia el futuro y aquí obviamente han pasado 10 años desde el pasado hacia el presente. 10 años. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dicen? A mí me dicen lo siguiente. La edad en el futuro, es decir, cuando Patty tenga X más 30, esto será el quíntuple. Profesor, ¿qué significa quíntuple? Por 5, pues. ¿El quíntuple de quién? De la edad que tuvo en el pasado. Es decir, de X menos 10. Eso es lo que me dicen. Esta edad en el futuro es igual al quíntuple de la edad que tenía en el pasado. Entonces aquí simplemente operamos, pues no, ya tenemos la ecuación correctamente. Como pueden ver, la ecuación no es tan difícil, es simplemente plantearlo correctamente y luego empezamos a operar. 5 por X es 5X. 5 por menos 10 menos 50 y simplemente operamos. En este caso, el 50 que está con negativo pasa a ser positivo y quedaría 80. El X que está con positivo pasa como negativo y sería 5X menos X, que será 4X. El 4 pasa a dividir y X es igual a 20. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuánto tiene Patty en la actualidad? En la actualidad, Patty tiene 20. Pero ¿qué es lo que me pregunta? ¿Cuál es su edad actual? Ah, perfecto. Me preguntan su edad actual será 20 años. Como pueden ver, el ejercicio es simple, siempre teniendo en cuenta, obviamente, el planteo correcto de una ecuación. Si lo planteamos correctamente, vamos a poder desarrollar todos estos ejercicios.
En el número 3 dice, hace 66 años tenía la séptima parte de la edad que tiene ahora. Entonces, la edad actual es. Se refieren a una persona. En este caso vamos a ponerle yo, ¿no? Pero si observamos bien, solamente vamos a trabajar con el pasado y con el presente. Nada más. En este caso, eh, simplemente decimos yo. También borramos todo esto y lo planteamos correctamente. Vamos a leer de nuevo el ejercicio. Me dicen, hace 66 años, es decir, si ahorita tengo X, hace 66 será X menos 66. Ya, hace 66. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué en estos casos usted nunca pone 66 menos X o 10 menos X? Porque recuerden que si yo resto, un ejemplo, ¿no? Yo resto 66 menos X, ¿eso qué significa? Significa, número uno, o que la edad es menor que 66 o que la edad es igual a 66, que en este caso debería ser 0 aquí. En este caso la edad debería ser 66. Ahora, ¿qué es lo que sucede si la edad fuera menor que 66? Si la edad fuera menor que 66, significa que aquí estaría trabajando ya con números negativos, que eso sería incorrecto. ¿Ya? Entonces siempre la edad tiene que ser mayor, recuerden. Sabiendo eso, bueno, me dicen que hace 66 años tenía la séptima parte de la edad que tiene ahora. Significa que esta edad, o sea, X menos 66, todo esto es igual a la séptima parte de lo que tengo ahora. ¿Cuánto es la séptima parte? Obviamente es X entre 7, ¿cierto? La séptima parte. Eso es lo que quiere decir. La edad que tenía hace 66 años o sea, igual a la séptima parte de la edad que tengo ahora. Aquí simplemente se opera de una forma sencilla. Todo esto, el primer miembro lo multiplicamos por 7 y todo el segundo miembro también lo multiplicamos por 7. Entonces aquí sería 7 por X, 7X obviamente, menos 7 por 66, 7 por 66. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Y todo esto es igual a X. Profesor, ¿por qué a X? 7 con 7 se van, pues, ¿no? Este 7 por 66 está en negativo. ¿Qué les parece si lo movemos y lo pasamos al segundo miembro? Y aquí quedaría 7 por 66. Profesor, ¿por qué no opera? No es necesario todavía. Este X que está en positivo pasa a restar. 7X menos X es 6X. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya tenemos una ecuación. Simplemente sexta y sexta. ¿Cuánto es sexta de 6? 1. ¿Cuánto es sexta de 66? 11. X será igual a 7 por 11, 77. Por eso en este ejercicio no era necesario multiplicar. Ya se multiplicaba, igual iba a salir, obviamente. El resultado salía lo mismo, 77, pero iba a ser un poco más complicado. ¿Ya? Habría que multiplicar un número más grande y luego dividirlo entre 6. Entonces es más sencillo simplemente dejándolo y luego simplificando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que actualmente esta persona tiene 77 años. Y obviamente hace 66 años tenía la séptima parte de lo que tiene ahora. Obviamente 11 es la séptima parte de 77. ¿Qué me preguntan? ¿La edad actual es? Obviamente 77. Y por último vamos por el ejercicio número 4, que también es fácil de plantearlo. Me dicen, dentro de 10 años, o sea, de aquí a 10 años al futuro, yo voy a tener el triple de la edad que tuve hace 2. ¿Cuántos años tenía hace 2 años?
Entonces, en este caso, vamos a trabajar sí con los 3 tiempos. Aquí sí vamos a trabajar con los 3 tiempos. Y también vamos a entender ciertas palabritas que son importantes, ¿ya? Que simplemente estas palabritas representan cada uno de los tiempos. Dependiendo de cómo lo entendamos, vamos a poder plantearlo correctamente. Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente. Dentro de 10 años, profesor, ¿qué significa dentro de 10 años? Obviamente dentro de, habla en el futuro, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, dentro de 10 años, profesor, será en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora, supongamos ahora en la actualidad yo tengo X, dentro de 10 años yo tendré X más 10. ¿Qué más me dice el ejercicio? Me dice que dentro de 10 años, esta edad será el triple de la edad que tuve. Profesor, tuve hace. ¿Qué significa tuve hace? Obviamente en el pasado. Hace 2 años, es decir, aquí X menos 2. Si hoy día tengo X años, hace 2 años tenía X menos 2. Ahora, lo volvemos a leer y lo planteamos correctamente. Me dicen dentro de 10 años, es decir, la edad que tengo en el futuro, es, todo esto es el triple, o sea, por 3, ¿de qué edad? De la edad que tuve en el pasado, de la edad que tuve hace 2 años, es decir, el triple de X menos 2. En este caso, simplemente operamos 3 por X, 3X. 3 por menos 2, menos 6. Aquí quedaría X más 10 nada más. Y operando el X pasa a restar, quedaría 2X. El 6 que está restando pasa a sumar, queda 16. Luego sabemos que el 2 pasa a dividir, X será igual a 8. Ahora, ¿qué me preguntan? ¿Cuántos años tenía hace 2 años? No me preguntan la edad actual, ¿ah? Ahora yo tengo 8. ¿Cuánto tenía hace 2 años? Obviamente tenía 6. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio número 4. ¿Ya? Entonces, bueno, como ven, dentro de 10 años tendré el triple de la edad. Ya, aquí hay un pequeño error, ¿ya? En este caso, dentro de 10 años, esta edad será el triple de la edad que tenía hace 2. Aquí debería ser hace 2. Faltaría un dato. X menos 2. ¿Ya? Aquí bien claro lo dice. Tendré el triple de la edad que tuve hace 2 años. No dice tendré el triple de la edad que tengo ahora. Ya, no dice eso. Es decir, aquí está mal planteado el ejercicio. ¿Ya? Así que por favor no observen esto, simplemente observen cómo lo he resuelto correctamente. ¿Ya? Bueno chicos, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Como pueden observar, este ejercicio o este tipo de ejercicios de de problemas sobre edades no es tan difícil, no es tan complicado, es simplemente entenderlo, comprenderlo e ir analizando cada una o cada uno de los enunciados para poder expresarlo en una forma matemática y tener mi ecuación, ¿no? Plantear correctamente nada más la ecuación, ¿ya? Luego vamos a ir viendo cada vez ejercicios más difíciles y les voy a explicar cómo vamos a ir planteando cada uno de ellos poco a poco. Siempre leer despacio, chicos. No es necesario leer todo de golpe. Hay algunos problemas que obviamente cuando los lees de golpe tú dices, wow, es imposible. Solamente para darles un pequeño ejemplo, que esto lo vamos a resolver obviamente en clase.
El ejercicio 9 dice, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Si cuando tú tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 90, ¿qué edad tenía yo cuando tú naciste? Entonces, este tipo de problemas normalmente confunden al alumno. Es muy fácil de confundirlo porque dice yo tengo lo que tú tenías, cuando yo tenía, lo que él tenía. Entonces, todo eso hace que se confundan, ¿no? Pero no es tan difícil. Es simplemente leerlo despacio, correctamente, e ir interpretando cada uno de los problemas poco a poco. Este ejercicio en especial vamos a resolverlo en clase, yo voy a resolverlo para que ustedes vean poco a poco cómo vamos desarrollando, ¿no? Bueno, chicos, yo me despido y nos vemos en la clase.